Bien. Buenas tardes, estudiantes. El tema de hoy es argumentamos una posición ética frente a los estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres. ¿Ok? Nuestro propósito de aprendizaje está en la competencia construye su identidad. Aquí nosotros vamos a trabajar el identificar y emplear argumentos para poder explicar y sostener una posición ética frente a los estereotipos que vulneran, ¿no? O afectan de forma negativa los derechos de niñas y mujeres, ¿no? Que actualmente se observa. Muy bien. ¿Cuál es la situación del contexto? A través de la ONU y en esta situación de pandemia, ¿no? Se ha visto pues los derechos de muchas mujeres y niñas que han sido pues vulnerados, ¿no? Entonces la ONU, al haber observado esto, ¿no? Ha puesto un hincapié en la declaración sostenida en Beijing sobre el derecho de la mujer, ¿no? El derecho y derechos de las niñas también. Esto se hace posible porque en Asamblea de las Naciones Unidas, en el año 2011, se declara pues que todos los 11, ¿no? de octubre como Día Internacional de la Niña, ¿correcto? Es lo que señala. Y se reconocen a través de esta declaración, se reconoce el derecho y se exige el cumplimiento de los derechos de las niñas, especialmente de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos observado que hasta el 2020, o sea, hasta este año, se ha visto pues casos de violencia, feminicidio, maltrato a las niñas en su condición, ¿no? Y observamos también que muchas de las mujeres pues son activistas para poder acelerar este cambio social, ¿no? Entonces es necesario pues apoyar y empoderarlas, ¿no? De los medios para que ellas puedan también desarrollarse de la misma forma como se desarrollan pues los varones, ¿no? Entonces, frente a esta situación, vamos nosotros a analizar un caso. Acá tenemos un caso. Esta es una historia pequeña, corta, ¿no? Que a ustedes también les ha llegado a través del PDF que les envié, el PDF de lectura, ¿no? Y vamos a leerlo, ¿ya? Dice así. Eh, Hoy por primera vez, dice, se celebra en el Perú el Día Internacional de la Niña. Mamá dice, ¿por qué hay personas grandes que golpean a los niños? Preguntaba Estefanía de 7 años. Frente al noticiero donde se presentaba pues la noticia de que había una pequeña que había resultado pues golpeada, ¿no? Herida en la ciudad de Chimbote. La interrogante de la pequeña Estefanía refleja pues la situación de vulnerabilidad, ¿no? Que actualmente viven las niñas, ¿no? del Perú y que es un reto pues para nuestro país el enfrentar esos índices de violencia tanto familiar, sexual contra, ¿no? contra las niñas o contra las mujeres también, ¿no es cierto? Actualmente dice que la cifra ha crecido a un 69% de mujeres maltratadas, ¿no? Y entre niñas y mujeres maltratadas en nuestro país. De acuerdo con la UNICEF, la situación de las niñas en el Perú, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales, excluidas, ¿no? Que viven muy aisladas, ¿no? Es necesario, pues, tener en cuenta la condición en la cual ellas viven para poder cambiar su situación, ¿no? Entonces, este es el caso o la noticia que se presenta, pues, ¿no? Y ante esta situación, esta niña pequeña se hace, pues, las preguntas, ¿no? Eh, ¿Por qué algunos padres maltratan más a las niñas en sus casas, ¿no? En situación contraria que sucede muchas veces con con los varones, ¿no? ¿O por qué se le exige más tareas a las niñas en casa en situación distinta de los hijos varones, ¿no? Entonces, vamos a preguntar sobre esta noticia, ¿no? ¿Qué importancia tiene el, ¿no? el poder
reconocer los derechos de las niñas, ¿no? Y de las mujeres en nuestro país, ¿no? Y qué situación de repente puede mejorar la condición de ellas. A ver, vamos a preguntarle a ver qué le ha parecido esa noticia, cuál es su opinión. Eneque, a ver, ¿me escuchas, Eneque Loconi Cecitar? ¿Me escuchas? Profesora, bueno, Muy bien. ¿Cuál es tu opinión, no, con respecto a esta noticia que acabamos de mencionar? ¿Qué opinión tienes con respecto a esta noticia? que la mayoría de personas aún sigue pensando que las mujeres son las que tienen que hacer la mayor cosas del hogar y no es así, ya que todos debemos ser tratados por igual y debemos tener los mismos derechos y aplicar la equidad en algunos casos. Muy bien, correcto. Es la opinión de Eneque. Muy bien. A ver, ¿qué otro argumento sostiene otro estudiante? A ver, ¿qué me dice Yasmín Flores? ¿Me escuchas? Yasmín Flores. Yasmín, ¿se escucha? Oh, parece que tiene mal su audio. Hugo, ¿qué opinión te merece esta noticia? ¿Qué puedes decir acerca de esta noticia? Que bueno, pues como dijo mi compañero, sí, pues todas las mujeres, la mayoría dice que nosotros tenemos que hacer labores como Ujú. mujeres y pues ese es machismo sería, pues, ya que No, nosotros hacemos todo, pues nosotros lavamos, también que dan un hijo también, pues y se esfuerzan también de paso. claro. Muy bien, entonces esas son las opiniones de sus compañeros y vamos a reflexionar con respecto a esta historia durante toda la clase. ¿Sí? Se da ese tipo de situaciones. No todas las familias respetan los derechos de sus miembros, especialmente vulneran los derechos de las mujeres, comenzando desde niñas, ¿ah? Porque les asignamos pues tareas más responsabilidades en comparación pues a los varones. Y la condición debería ser, como dijo su compañero, con equidad, ¿no? Respetando también sus derechos. A ver, vamos a ver. Muy bien. Vamos aquí a comprender, ¿no? El significado de estereotipo y de las prácticas que vulneran los derechos. Como nos manifestó su compañero y su compañera, nos han hablado del término machismo, ¿no? El machismo, pues, es parte del estereotipo o del modelo aprendido, ¿no? Que hemos establecido en nuestra comunidad, se podría decir, ¿no? Muchas comunidades rurales, especialmente las rurales, las alejadas, tienen ese estereotipo, ese modelo machista que aplican a los miembros de su familia. Recargamos todas las tareas a la mujer porque ellas son las que se van a desarrollar en ese entorno. Y apoyamos económicamente a desarrollarse al varón porque él es el que va a salir afuera. O sea, esa es la idea machista que se maneja, ¿no? Incluso tú te das cuenta en la repartición de alimentos dentro de la familia, ¿no? La presa más grande le dan al varón y la más pequeña a la mujer, como dando a entender de que ellas no necesitan mucho, ¿no? Eh, pero analizando bien, pues ellas hacen un mayor esfuerzo, ¿no? Porque como dijo su compañera, ellas desde que comienzan el día, lavan, limpian, cocinan, caminan más que el varón, desgastan más energía, ¿no? En el caso contrario de los varones, no todos, pero sí algunos, ¿no? Que viven dentro de estos grupos familiares, pues no reflexionan frente a este hecho, ¿no? Entonces vamos a analizar primero los términos y luego vamos a establecer las diferencias. A ver, dice así, desde que nacemos se van generando pues diferencias entre mujeres y hombres, dice. No nos referimos a las diferencias biológicas porque esas de antemano son notorias, no, pero sí establecemos colores, por ejemplo, para el niño el azul, para el niño la pelota y los coches.
Y para las niñas, ¿no? Que son ordenadas, tienen su ropita rosada, sus juegos de muñecas, y ellas tienen que ser obedientes, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres, ellas tienen que ser obedientes. Pero si en algunas familias yo he observado que si se trata del varón, no le corrijan, porque él tiene que mantener su carácter porque va a enfrentar a una sociedad. Entonces, es contradictorio este tipo de establecer ese tipo de diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Consideramos que ambos tienen que tener su carácter, tener una personalidad, que deben ser obedientes ante la norma, ¿no? Y que, bueno, pueden utilizar los colores que más prefieran también, ¿no? Entonces, acá en cambio vemos pues de qué manera se ha establecido este modelo, ¿no? Siguiente dice. En nuestro país, algunas personas consideran que hay actividades que solamente le corresponden al hombre y que hay actividades que solamente corresponden a la mujer. Por ejemplo, el juego de fútbol para varones, la saltada de soga para las mujeres, dice, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de sociedades hay diferencias, ¿no? Y desigualdades muy marcadas entre hombres y mujeres, ¿no? En donde las actividades que realizan tienen un control de oportunidades, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, el ejemplo que yo les di de la familia rural. En la familia rural, a las chicas, a las mujeres, se les da más responsabilidades dentro de casa y poco apoyo en lo que es la educación, porque manejan esa idea de como ellas van a formar un matrimonio, ellas no van a necesitar mucho. Entonces dan todo el apoyo a quién, al varón lo mandan a estudiar, al varón lo perfeccionan, mientras que a la mujer muchas veces la relegan, la tienen dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se está pues negando la oportunidad de educación para la mujer desde muy niña, desde muy niña. Muy bien, seguimos acá. Entonces, partimos de esta pregunta, ¿no? ¿Qué son estereotipos? ¿Qué son los roles? ¿Y qué son las prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres? Dentro de los estereotipos y roles y prácticas que vulneran los derechos de mujeres, está pues el impedirle el desarrollo a la salud, a la educación, que diga, ¿no? El que se pueda desarrollar libremente en una sociedad, que pueda exponer sus ideas, como también su forma de poder expresar, ¿no? Evitando pues la discriminación y la desigualdad, ¿no? Darles esa oportunidad para que ellas también se desarrollen y no sean pues consecuente de una cultura de pobreza, ¿no? Entonces, esto lo vamos a comprender analizando este cuadrito. Aquí tenemos estereotipos, roles y prácticas que afectan o vulneran los derechos. Cuando yo hablo de estereotipos, hablo de ideas, creencias, representaciones rígidas y preconcebidas de hombres y mujeres, ¿no? Con modelos determinados que no responden necesariamente a la realidad, ¿no? Pero que sí eh, varía, ¿no? De distintas formas, ¿no? Su forma como lo aplican, ¿no? Ahora, estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y la práctica, pues, de la discriminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, entender aquí, ¿no? El estereotipo, conjunto de ideas y creencias de forma rígida, que muchas veces están asociadas a un grupo mayor. En este puede ser, por ejemplo, la comunidad, la familia, ¿no? Porque hay familias que manejan ciertos estereotipos, ¿correcto? Por ejemplo, las mujeres lloran, los hombres no. Las mujeres solo deben usar vestido, los hombres pantalón. Las mujeres deben usar el cabello largo, los hombres el cabello corto. Los colores amarillo, rojo, fucsia son para las mujeres. Entonces, eso le llamamos nosotros estereotipos, o mejor dicho, también conocido como algunos prejuicios, ¿no? que se manejan, ¿no? Entonces, son estereotipos, son creencias, ideas rígidas, ¿no? Que, bueno, pues se han ido estableciendo con el correr del tiempo y actualmente, pues, les cuesta mucho a la cultura cambiar ese estereotipo. Roles, en cambio los roles son otro conjunto, también son modelos establecidos, ¿no? Conjunto de expectativas,
¿no? Que la sociedad atribuye tradicionalmente a hombres y a mujeres, ¿ya? A hombres y a mujeres. A ver, por favor, su micrófono. A ver, a ver. Jordi, cuide su micrófono y no salgan acá en pantalla porque también me valoran el video. Ya, muy bien. Acá. Es el conjunto de expectativas que la sociedad atribuye pues a mujeres y a hombres que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Entonces, los roles les corresponden allá a las sociedades, a las comunidades, ¿no? Que lo han establecido de manera tradicional. Han establecido, como dice, funciones para mujeres, funciones para hombres, para que pueda pues mantener una forma de vida dentro de una sociedad. Por ejemplo, las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos. Las mujeres crían hijos y cocinan. Los hombres trabajan para mantener el hogar. Los hombres son la cabeza de familia. Las mujeres no pueden ser mecánicas o albañiles. Se dan cuenta que los roles están relacionados a la actividad que va a desarrollar el hombre o la mujer en la sociedad, ¿correcto? Entonces, hay una diferencia entre estereotipo y rol. En cambio, el estereotipo es una creencia, un prejuicio establecido en una comunidad y que no ha cambiado y que actualmente pues se va pues creciendo o va tomando otra forma. Ahora, el estereotipo necesariamente no es, ¿cómo les digo? Los estereotipos pues evolucionan, los estereotipos cambian, ¿correcto? ¿No? Cambian también con la historia, cambian con las acciones. En cambio, en el caso de los roles, son ya parte de la comunidad establecida, ¿no? Asigna tales funciones para que la comunidad continúe con su dinámica, se podría decir así, ¿no? Ahora, si hablamos de prácticas que afectan o vulneran los derechos, estamos hablando de niñas y mujeres que con sus acciones, pues algunos respetan y otros omiten los derechos afectando la dignidad de ellas, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿no? En este momento, ¿no? Buenas tardes, estimados estudiantes, estoy hablando de forma general, ¿no? Porque el término estudiante se presta para eso, ¿no? Pero si yo voy a decir buenas tardes, damas y caballeros, entonces ahí estoy diferenciando, ¿no? Para los derechos para uno como también los derechos para otros. Y eso es lo que pide pues la equidad, ¿no? Y esas son prácticas que se dan cotidianamente. Entonces, pero existen prácticas en nuestra sociedad que lamentablemente no respetan los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intimidación, la violencia física, psicológica y sexual, el abandono, son prácticas que muchas veces se dan dentro de la familia o dentro de la población, ¿no? Por ejemplo, dentro de la familia, muchas veces se da la violencia física o la violencia psicológica, ¿no? Como también la sexual, ¿no? Eh, y en el caso, por ejemplo, de una sociedad, en una comunidad, cuando tú al momento de expresarte no haces el reconocimiento de que esa población también está formada por mujeres como también por varones, ¿no? Por eso dicen, no, buenas tardes, damas y caballeros. Entonces estoy reconociendo el derecho de ambos y eso se da también en la práctica, ¿no? A ver, siguiente, acá decimos, ¿no? Esto explica, pues, por qué algunos hombres creen tener mayores derechos e imponen sus gustos de forma, pues, autoritaria sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Y una sociedad precisamente, pues, se ha formado, o mejor dicho, se construye con prácticas, con roles y con estereotipos. Por ahí alguien mencionó una sociedad machista. Al sostener eso, nuestra compañerita nos está diciendo pues que en realidad en los roles se está vulnerando y los estereotipos también y las prácticas pues no son equitativas para hombres y mujeres, ¿no? Eso es lo que nos está señalando con
el término pues machismo, ¿no? Porque solamente revalora o mejor dicho ensalza a un género en particular y degrada pues en este caso a las mujeres, el género femenino. Muy bien. Vamos entonces a construir algunos argumentos para explicar el efecto negativo de los estereotipos, ¿no? ¿Qué debemos argumentar frente a esta situación? ¿No? ¿Cómo afecta o vulnera los derechos de las niñas y las mujeres? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Todavía en algunas familias se educa a mujeres y hombres desde la infancia para seguir ciertos estereotipos y los niños van observando. Van observando en sus casas que la que realiza todas las tareas es su mamá, por ejemplo, ¿no? Y que el que sale en la mañana y llega en la tarde o llega muy noche es el padre, ¿no? Y siempre diciendo el padre está trabajando, ¿no? Entonces lo ven pues al varón como un líder y a la mujer pues en una posición de subordinado, ¿se dan cuenta? Entonces, es lo que se observa en casa, ¿no? Ustedes verán acá con la imagen, ¿no? La mujer está lavando los platos, mientras que el hombre está sentado mirando el televisor, ¿no? Cuando debería, pues, darse otro tipo de situación, ¿no? O deberían de turnarse de repente las funciones. Pero vamos a ver la situación contraria. Acá vemos un hombre que está cocinando y una mujer, bueno, que se está desarrollando en su carrera en el campo policial, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el estereotipo cambia, puede cambiar. ¿Y quiénes son los generadores de ese cambio para poderle darle igualdad a hombres y mujeres? Es la propia cultura de la sociedad. ¿Y la cultura dónde comienza? A ver, ¿desde dónde tenemos nosotros que atacar el problema del estereotipo y de los roles de género? ¿Dónde? ¿Dónde podemos comenzar nosotros a buscar la solución a este problema? A ver qué me dice Ariana Díaz. Lo podemos, ¿Desde dónde podemos cambiar estos estereotipos y estos roles? A ver, Ariana. lo podemos cambiar desde casa y enseñándole a los más pequeños que todo es por igual, nada es diferente entre mujeres y hombres. Ok. ¿Y quiénes son los llamados a generar este cambio? Porque algo tiene que cambiar en casa para que los niños perciban que verdaderamente se tiene que dar un modelo distinto. ¿Quiénes son los que tienen que cambiar? A ver, Saori Los levantó que la tienen mano. que cambiar son los Sí, padres. Muy bien, gracias. Ahora sí me dice Saori, le escucho. bueno, sí, la compañera que ya lo dijo, que sí, todo empieza desde casa, ¿no? Desde los padres, porque tienen que dar el ejemplo, ¿no? Los hijos son, bueno, el ser humano es como una esponja y absorbe lo que está a su alrededor. Entonces, si ve que sus padres están dando el ejemplo, entonces obviamente lo van también a practicar ellos también. Ujú, correcto. Entonces, se dan cuenta de que nosotros estamos perfectamente conscientes de lo que está sucediendo dentro del grupo familiar. En el grupo familiar, las funciones, los roles que se dan dentro del grupo familiar tienen que cambiar para que los niños, los hijos, los pequeños vayan de alguna manera cambiando su perspectiva, ¿no? Su visión y cuando ya se van a volver adolescentes y adultos, ¿no? Se van a dar cuenta, pues, que la situación es distinta, ¿no? Si tú te habrás puesto a pensar, porque esto es algo crítico, de verdad, la mujer al hacer tantas actividades dentro de casa, no, y hay algunas que incluso hasta trabajan, están pues desgastándose más o deteriorándose más físicamente, mentalmente, en relación pues al varón. El varón en cambio se está conservando y vemos pues que las mujeres, además del parto, además de las tareas del hogar, además que también trabajan, poco a poco se van consumiendo. ¿Te das cuenta? Entonces, mejor dicho, te estoy diciendo que en el Perú la mujer está envejeciendo más rápido que el varón. ¿Se dan cuenta? Y esto pues trae problemas de salud.
¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Ser equitativos en las labores de casa para que ambos tengan buena salud, ¿no? Y para que no se deteriore tan rápido, pues, la existencia de la mujer, ¿no? Muy bien, vamos por aquí. Acá vamos a identificar algunos argumentos sobre conductas que deben de promover los derechos de las niñas y las mujeres, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Juan, ¿qué pasó con papá? Dice, ¿no se quedó él en casa para limpiar y para cocinar? ¿No? Sofía, Juan le responde, ¿no? Los varones no cocinamos. Esa tarea es para las mujeres, así dicen los abuelitos. Seguramente por eso papá no cocinó, ¿no? Siguiente dice, no Juan, estás repitiendo ideas del pasado. Eso era antes. Hoy la mujer y el varón tenemos que compartir los quehaceres de la casa. Además, en la televisión he visto que los mejores cocineros son varones. Ahora nosotros tenemos que ayudar porque mamá salió temprano a trabajar y papá debe de haber atendido una emergencia. Vamos a limpiar y a cocinar juntos y les daremos una sorpresa. Está bien, Sofía. Participaré para cocinar contigo algo rico, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta en este diálogo, la equidad, la igualdad, el respeto por el derecho de otros, se va pues formando desde la niñez, ¿correcto? Si yo en casa le asigno tareas solamente a la niña, entonces el niño aprende que solamente la niña tiene responsabilidades en el hogar y él se desentiende. Y ese niño a la vez va a enseñar a una nueva generación lo mismo, porque esto, como decimos, es parte de nuestra cultura. Si nosotros queremos cambiar la cultura, tenemos que cambiar desde casa. Y en especial, ¿quiénes, chicos? En especial la mujer. La mujer en nuestro país debe de dejar de ser machista. Es la mujer la que debe de asignar los roles de las casas. Si tenemos niños, reparto tareas para niñas, reparto tareas para los niños, pero de la misma forma en que los dos puedan hacer actividades, ¿no? Y luego lo podemos rotar, ¿no? Un día cocina uno, otro día apoya en la limpieza el otro y así, ¿no? De esta manera vamos a poder cambiar una sociedad. Empezamos primero desde el hogar, ¿verdad? Muy bien. Ahora, a partir de esa pequeña lectura, nosotros vamos a analizar qué es estereotipo, en qué parte se encuentra el rol y en qué otra parte se encuentra la práctica que vulnera el derecho. En el primero, estereotipo, por ejemplo, las mujeres son delicadas y muy sensibles, los hombres son fuertes y valientes. Argumento. Eso no es cierto, porque tanto mujeres y hombres tienen la capacidad de sentir y asumir una actitud determinada ante situaciones fuertes. Eso depende de cómo han sido educadas. Entonces estamos de acuerdo nosotros que comienza con la educación y comienza desde el hogar. Acciones, por ejemplo, participar de los mismos juegos durante el recreo, sean partidos de fútbol o de vóley. De esa manera nosotros estaríamos cambiando esta parte, este modelo, este estereotipo que dice que las mujeres son delicadas y que los hombres son más fuertes, ¿se dan cuenta? Consultar la opinión, ¿no?, de las compañeras mujeres frente a una situación de adversidad y recibir su apoyo. O sea, aquí tratamos nosotros de establecer acciones que contrarresten este tipo de estereotipo, ¿no? O sea, entender que solamente varones no van a dar solo la solución, sino también las mujeres podemos colaborar para poder asumir la solución. Rol. Ya, en el caso del rol, vamos aquí. Rol. Los hombres son los proveedores del hogar, ¿no? Y las mujeres se dedican a la crianza de hijos, dar el sustento emocional y las labores domésticas. ¿Será cierto eso? No, eso no es cierto. Porque mujeres y hombres, ¿no? Ese es el argumento. Mujeres y hombres tienen la misma capacidad de sostener el hogar y de llevar las labores de crianza, ¿no?, y labores domésticas. Lamentablemente, hacemos acá una crítica, ¿no? Lamentablemente, pues esto comienza con la educación, ¿no? Muchas veces educamos en diferencias y no somos conscientes que estamos estableciendo
roles negativos, mejor dicho, roles que van a afectar los derechos de otro género, ¿no? Acciones. En las acciones, por ejemplo, Sofía y Juan, tenemos un ejemplo a seguir, que ya vienen desempeñando muchos jóvenes y adultos, ¿no? Que es la colaboración. Colaborar en las tareas domésticas en casa contribuye a mejorar el rol establecido dentro de la sociedad. Ahora, si nos vamos a la práctica que vulnera nuestros derechos, tenemos, por ejemplo, la intimidación de niñas y mujeres, ¿no? ¿En qué consiste la intimidación? Pues es el generar miedo, ¿no? El silencio para que no puedan, pues, expresar sus opiniones, su forma de parecer, ¿no? Entonces, esto constituye un acto, pues, de violencia contra la mujer, contra las niñas, ¿no? A quienes, pues, se les obliga, ¿no? De manera intimidante, ¿no? A que asuman responsabilidades excesivas dentro de casa, por ejemplo, ¿no? Intimidándolas, pues, a hacer lo que ellas no quieren hacer y en contra de su voluntad y en contra de la ley. Entonces, ¿qué acciones de repente tenemos que tomar para que esto cambie? Escuchar a las hermanas, ¿no? Cuando se encuentran en situaciones difíciles, escuchar, acudir, denunciar actos que están violando, pues, los derechos de las mujeres. Para eso tenemos nosotros la DEMUNA, tenemos el Centro de Emergencia Mujer, el CEM, en donde tranquilamente, pues, se puede poner la denuncia en caso exista violencia familiar, violencia sexual, violencia psicológica, y puedan recibir, pues, una orientación legal. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, nosotros, si no establecemos argumentos, ¿no? Tenemos que defender de alguna manera que esta situación cambie, ¿ya? Entonces, establecemos argumentos y establecemos acciones que son la parte operativa, la parte práctica, que van a poder reafirmar nuestros argumentos, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, vamos a preguntar por aquí. A ver. Vamos por acá con Fabiana Toledo. ¿Qué has aprendido el día de hoy, Fabiana? ¿Te escucha, Fabiana? ¿No te escucho? Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado? Hemos hablado sobre la igualdad entre el hombre y la mujer. Ya. De- ¿Qué más? Nada más la igualdad, el derecho. También el derecho que tiene una mujer al igual que el hombre. Muy bien. A ver, Matías Hilario. Gracias, Toledito. Matías Hilario, ¿me escuchas? Sí, profe, Bien. ¿Qué has aprendido el día de hoy, Matías? ¿Qué has aprendido el día de hoy? sobre la igualdad del hombre y la mujer. Ya. A ver, ¿qué me dice Córdoba? ¿Qué has aprendido el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy? ¿Tiene audio Córdoba? A ver, levantó la manito. Te escucho. Te escucho, Jordan. Que tal mujeres como hombres tenemos los mismos derechos. Ok, ya. ¿Y cómo vamos a defender esos derechos? ¿Cómo vamos a defender esos derechos? A ver. ¿Cómo defiendo esos derechos? Al voluntario. A ver, Jordan. Levantó la mano. Tape Ordóñez. Saori, dime, ¿cómo vamos a defender esos derechos? Como Joyo, ¿cómo defendemos esos derechos? A ver, ¿qué me dice Eneque? ¿Cómo defendemos esos derechos? Eneque es citar. Profesora, ¿Cómo defendemos esos derechos? podemos defender